Qué buen partido, muchachos. Lo de hoy no solamente fue un amistoso, sino que fue la confirmación de que la selección Colombia debe jugar para Luis Díaz. Hoy Luis Díaz se llevó el MVP y demostró que cuando el equipo se asocia para jugar con él es un equipo totalmente diferente. Quédense porque hoy vamos a analizar el partido, que aunque no es un partido oficial, fue un amistoso, hay muchas cositas de las que tenemos que hablar. Suscríbete si tú también esperas una sorpresa por parte de la selección Colombia. Bueno, mi gente, empezamos hablando del primer gol de la selección Colombia y pudimos ver que la pelota parada todavía es un fuerte de la selección Colombia. Sabemos que nosotros los colombianos o la selección Colombia no tiene, o todos los jugadores no son altos. Tenemos unos centrocampistas que son muy buenos y se destacan mucho por el cabezazo en pelotas paradas. Normalmente siempre James es el que cobra los tiros de esquina, los tiros libres. Hoy se comprobó que Luchito Díaz también lo puede hacer, sí, de ser necesario. No estaba James, cobró Lucho Díaz y tiró un muy buen centro. ¿Qué hizo Davinson Sánchez? Solamente le puso la cabeza, o sea, iba duro, media altura y duro. Eso nos da a demostrar que todos los tiros no se tiran englobados, todo no se tira así lentico, no, hay que tirarlos duro, a media altura, que como tenemos unos centrales que son altos, que solamente le pongan la cabeza y golazo. De hecho, mi gente, recordemos que en la Copa América, de 12 goles que hicimos, 5 fueron de pelota parada. En 2018 también me acuerdo que Jerry Mina hizo un golazo de cabeza, de un tiro de esquina. Bueno, no nos metió, pues no pudimos avanzar, pero hicimos el gol, nos empataron y nos fuimos a penales. Sirvió. El segundo gol viene de una excelente presión de Andrés Gómez. Y quiero parar un momentico aquí, muchachos, porque realmente nosotros veníamos pidiendo jugadores extremos que le dieran esa frescura a las bandas, porque por ejemplo Luchito Díaz jugaba muy solo. Nosotros hablamos mucho de que el Sebastián Villa tenía que ir al Mundial. Ya no fue Sebastián Villa, hay que pasar página, muchachos, y hay que avanzar con lo que tenemos. Hoy quedó demostrado, muchachos, de que hay extremo que presiona bien. Entonces, muchachos, la presión viene del señor Andrés Gómez, la agarra el Cucho Hernández, que da un pase, no se sabe si fue a Luis Díaz, no se sabe si fue de pronto fue a Carrascal, fue un rebote, un gol raro, pero el golazo de Lucho Díaz, muchachos. Está bien que el pase fue raro, que fue un rebote de Carrascal, tuvo una asistencia ahí de medio rebote, pero la tranquilidad y la manera en que Luis Díaz hizo ese gol, muchachos, solamente nos dice que Luis Díaz hoy es uno de los mejores extremos del mundo. Primer gol, bueno, el único gol de Costa Rica fue para mí de una desconfianza de Richard Ríos. O sea, tenía que estar más pendiente de los jugadores que tenían o que estaban viniendo de atrás. Es un jugador que es un medio, pero que también tiene que bajar a defender. Si no bajan a defender los medios, muchachos, estamos muertos, estamos muy mal. De hecho, Gustavo Puerta también estaba defendiendo, pero entonces estaban como todavía con una línea de ataque. Richard Ríos más abajo, Gustavo Puerta más arriba. En esa situación tenemos que estar horizontalmente los dos marcando los jugadores y los dos estaban solos. Marcando quién entra al fondo para poder... O sea, mejor dicho, el gol de Colombia hoy fue un descuido de la defensa. Se puede mejorar y tiene que trabajar en eso porque jugadores o equipos que juegan con más intensidad nos van a coger todo el tiempo desprendidos y nos van a hacer 2-3 goles. Se entraron dos al segundo cabezazo y se quedó Puerta. Ríos estaba adelante, ni modo, nada que hacer ahí. Y en el peor momento de la selección Colombia, en este partido, mi gente, Costa Rica tuvo la oportunidad de hacer el segundo gol. Y el señor Dita nos salvó, mi gente. Ese balón iba para adentro, mi gente, porque el portero ya estaba borrado, borradísimo. Pero Dita entendió bien la jugada, se metió atrás, parecía el portero, y la sacó, mi gente. Entonces, un jugador de estos muchachos que tenga la capacidad de pensar en que si el portero sale, queda perdido, y de él decir, no, yo me meto porque cualquier cosa puede pasar, y salvar un gol, incluso salvar partidos como el de hoy, eso es muy importante y esos son los jugadores que necesitamos, muchachos. Y no solamente eso, Dita jugó muy bien con el cuerpo, la presión fue muy alta, de encabezazos le fue muy bien y eso es lo que necesitamos en la defensa de la selección Colombia. Ey, esperen un momentico. Mano, ¿cómo le parece que todos los que están viendo este video dicen que no están suscritos? Hey, ¿cómo así? No, suscríbete o no vas a poder jugar fútbol por el resto de tu vida. Bueno, hoy pasó algo que a muchos les daba miedo y era esa dupla de James Rodríguez con Juan Fernando Quintero. Si les soy sincero, muchachos, para mí también era una de las cosas más preocupantes porque aunque los dos me parecen jugadores de otro nivel, jugadores demasiado talentosos que tienen un guante literalmente en los pies, son jugadores que físicamente no están tan bien preparados, que no corren todo un partido, que se les complica mucho presionar, pero al jugar los dos juntos, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, nos da la oportunidad de manejar mucho más la pelota. Hoy se demostró, muchachos, hoy en el momento que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero estuvieron los dos juntos en la cancha, fue en el momento en el que Colombia tuvo más la pelota.
Para mí exactamente, Fue el mejor momento del de la partido selección. en cuanto al tema de tocar, de distribuir. Y es que para mantener partidos, muchachos, no solamente es defender, a veces uno también se defiende con la pelota en los pies. Jugadores que nos den esta tranquilidad, que nos den esta paciencia, que nos manejen los partidos. James Rodríguez tiene demasiada, pero demasiada experiencia en competiciones importantes. Champions, Liga, ha jugado con el Bayern, ha jugado con el Real Madrid, ha jugado con el Everton, muchachos. Hizo uno de los mejores mundiales de un jugador colombiano en la historia de nuestro país. O sea, tiene demasiada experiencia. Quintero es uno de los mejores jugadores argentinos hoy por hoy. Okay. Son jugadores que ya tienen la experiencia por ejemplo, mantener un partido, de tocar, de distribuir la pelota, saber en qué momentos atacar. Partidos exigentes. Partido exigente. O sea, saber en qué momentos atacar, en qué momentos tranquilizar, en qué momentos hacer las pausas. Entonces, hoy cuando íbamos ganando el partido, muchachos, para mí, Néstor Lorenzo tuvo una de las mejores decisiones del partido, que fue ponerlos a los dos a jugar para que mantuviéramos el resultado. Mi gente, y por fin se confirma el delantero de la selección Colombia. Por fin encontramos un goleador. Por fin, muchachos, casi que no. Veníamos probando a Raimundo y a todo mundo, pero ninguno servía. Es más, muchas veces decíamos que qué pasaba con los jugadores que jugaban por fuera y venían aquí prácticamente a hacer el ridículo. Me acuerdo, nunca se me olvida esa jugada, que Luchito Díaz la puso ahí prácticamente no, se la puso al pie y la erró, muchachos. Luis Suárez es un jugador buenísimo, goleador de la liga portuguesa, muchachos, un jugador que realmente es bueno y que ha demostrado que tiene mucho potencial. Hoy se confirmó, muchachos, que Luis Suárez viene a quedarse con la titular en el Mundial. Hoy el titular, el que empezó el partido, fue el Cucho Hernández, que para mí no tuvo un mal partido, incluso presionó y las que tuvo, las tuvo bien. Incluso tiene una chilena, muchachos, que yo le decía a Alex, un atrevimiento para mí positivo, porque lo sacó de la nada, y los goles de los mundiales, los goles más importantes, o los goles que quedan marcados para la historia de los mundiales, son goles sin pensar, goles de la nada. Me acuerdo del de James Rodríguez, que fue pum, pechito, giró y donde la puso a colocar, o sea, le pegó. Que fue lo que Dios quiera. Entonces, goles así como, por ejemplo, la chilena que hizo el Cucho Hernández hoy, son jugadas que pueden convertirse en gol y que pueden ser goles icónicos para la historia de los mundiales. Entonces, para nosotros, el Cucho Hernández tuvo un buen partido, es un buen jugador y se merece la titular o se merece el puesto. No sé cómo lo van a rotar ahí, pero si lo soy sincero, muchachos, creo que para mí personalmente, no es que yo tenga la verdad absoluta tampoco estoy metido en la cabeza del técnico, pero sí, mi opinión, el titular de la selección Colombia como goleador, como número 9, debe ser Luis Suárez. No, para mí también. El golazo de Luis Suárez hoy está bien. O sea, hay que recalcar el pase de James Rodríguez, un pase espectacular, un pase con la rosca, ni siquiera tuvo que controlarlo para que le quedara enfrente del arco. Pero una cosa es tener al arquero frente, como muchos jugadores o muchos 9 de la selección Colombia ya lo han tenido la oportunidad de estar frente a frente con el arco. Pero Luis Suárez solamente tuvo que ponerle la mano al otro jugador y ya el balón estaba enfrente. El pase de James Rodríguez es precioso, ¿cierto? Ahora, la definición, muchachos, es un jugador que ni siquiera es zurdo, un jugador derecho, pero define muy bien con las dos piernas. Siento que se desquitó, muchachos, de ese gol que se comió la otra vez que Lucho Díaz le puso ese pase. Justamente hace unos días nosotros hicimos un video de Luis Suárez y lo resaltamos porque eso, mejor dicho, en Portugal, goleador, lo mejor de lo mejor. En Portugal, en la Champions, me acuerdo que le hizo doblete al PSG. PSG que justamente es campeón de la Champions League. Y golazos. Y después viene el tipo y se come ese gol y nosotros como que, ¿te da que nos va a hacer quedar mal? No, mi gente, hoy lo demostró. De hecho, lo hizo muy bien. Necesitamos delantero y hoy lo demostró Luis Suárez, que no solamente es eso, sino también correr al espacio, luchar cuerpo a cuerpo con el jugador y la peleo hasta que yo mismo quede de frente, o sea, que yo la guerríe como delantero y yo quede de frente con el arquero y defina. Luis Suárez no es un jugador ni siquiera tan fuerte o tan alto, pero es un jugador que se posiciona bien, que hoy demostró que no, aunque no tiene un portento físico, nos demostró que sí es fuerte, muchachos, y que sí es rápido, porque lo que hizo fue abrir el jugador, como ya dije, abrirlo, esperarlo. El jugador hizo lo posible por quitarle la mano, pero no pudo, o sea, fue imposible de mover. Y pues bueno, ¿qué voy a hablar de la definición, muchachos? La definición fue pues de otra categoría. Sí. Y bueno, muchachos, hoy quisimos resaltar pues los puntos más claros o los más altos de la selección Colombia. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo de todo corazón, muchachos, que Colombia debe jugar para Luis Díaz. Sí. Luis Díaz está en su prime. Luis Díaz viene jugando de una manera
extraordinaria. Luis Díaz tiene mucha experiencia ya contra jugadores muy buenos. Le ha marcado goles al PSG, le ha marcado goles al Real Madrid, le ha marcado, o sea, le ha marcado goles, viene marcándole goles a equipos importantes, viene a marcarle gol a selecciones importantes también. O sea, Luis Díaz viene a jugar unos partidazos. Colombia tiene la oportunidad de tener a Luis Díaz en su más alto nivel. O sea que para mí, Colombia debería aprovechar esa capacidad goleadora que tiene en estos momentos, capacidad goleadora, capacidad regateadora, capacidad asistidora, porque también viene a tener muchas asistencias. No estoy diciendo que entonces hay que tirar la pelota al espacio y que Luis Díaz corra solo tampoco, sino más bien armar un esquema donde todo se conforme para que Luis Díaz juegue más tranquilo, juegue más libre, que tenga la oportunidad de tener más la pelota, de que le lleguen más balones a él, porque Luis Díaz nos puede literalmente muchos ganar un partido. Entonces, sentimos que esa es la manera en la que Colombia podría llegar muy, muy lejos, tampoco sin desmeritar a ningún jugador, porque para que Luis Díaz funcione, James Rodríguez tiene que jugar muy bien, de pronto Luis Suárez tiene que llevarse las marcas, posicionándose más en el área, de pronto la otra banda también tiene que generar más peligro, los defensas tienen que estar más estables también, o sea, es un conjunto de que todos jueguen bien para que Luis Díaz brille, porque Luis Díaz en estos momentos para la selección Colombia es el más claro y el mejor jugador de todos. Y concuerdo con tu punto, porque por ejemplo, vi que Luis Díaz bajó mucho, demasiado a armar desde abajo, ¿sí? Cosa que no le tocaba a él, cosa que tenía que haber hecho Gustavo Puerta, Richard Río, ¿sí? Y más bien conducir la pelota. Pienso yo que cada uno debe hacerse cargo de su posición y poder con su posición, ¿sí? Pero que al fin y al cabo el finalista o al que se tenga pues como referente sea Luis Díaz, porque sabemos que con él tenemos la plena seguridad de que si le queda una, es gol, muchacho. No sabemos si de pronto a Néstor Lorenzo le pidió específicamente que bajara a defender. Luis Díaz juega así en Europa, que si de pronto Luis Díaz baja a defender, le puede ayudar a James Rodríguez, que no corre tanto, que no presiona tanto, a defender mucho más el partido. Sin embargo, muchachos, Luis Díaz juega así en Europa, es verdad, pero porque Luis Díaz tiene jugadores muy bien físicamente que lo acompañan. Porque, por ejemplo, en el partido que acabamos de ver, bajó mucho, o sea, bajó muchas veces a armar desde abajo. Entonces le tocó bajar a armar y también subir atacando. Y entonces, si baja y tiene que matarse abajo para poder armar y subir y matarse arriba para poder atacar, lo hagamos en un momentico. Entonces eso no es lo que necesitamos. Entonces yo por eso te decía que cada uno tiene que hacerse pues cargo de su posición. O sea, no por ser, digamos, como egoísta, no, sino como para que la carga no quede toda sobre Luis Díaz. No, y es que nosotros tenemos jugadores que arman muy bien el juego. Sí. James Rodríguez arma muy bien, Richard Ríos arma muy bien, Quinterito pues otro fuera de serie. O sea, jugadores que armen jugar de atrás, tenemos demasiados. Sí, tenemos. Tenemos demasiados. Entonces dale la libertad a que Luis Díaz juegue tranquilo, juegue más en la punta, juegue más solo, o hasta que vaya metiendo más al medio como 9. También, o sea, Luis Díaz. No es ni necesario Luis que Díaz, por ahí. exactamente, Luis Díaz tiene la oportunidad y las capacidades físicas para cambiarnos o para ganarnos partidos. Como les decía, muchachos, para mí Luis Díaz tiene que jugar más suelto. El equipo debería conformarse para que Luis Díaz tenga más oportunidades de llegar al área, de no tener que sacrificarse tanto. El equipo también tiene las capacidades para que Luis Díaz juegue de esa manera. Sí. Y bueno, muchachos, veníamos analizando mucho la convocatoria de la Selección Colombia, veníamos quejándonos de algunos personajes que no fueron convocados, que para mí se merecían estar en este mundial, sí o sí. Pero como les dije anteriormente, muchachos, hay que pasar página, hay que jugar con lo que tenemos. Y el partido de hoy, muchachos, quedó demostrado que Colombia es un buen equipo dentro de lo que cabe. Hay muchos comentarios que me decían que Villa no es Lamine Yamal, y es verdad, cierto. Villa no es un jugador que pues sea un talento físico naturalmente, que juegue en el mejor equipo de Europa, está bien. Que nos podía dar muchas esperanzas en el, que nos podía dar muchas cosas pues, en el ataque para la selección Colombia, es verdad. Podía darnos muchas oportunidades de gol, eran muy rápido, es verdad, cierto, pero ya no fue, muchachos, hay que pasar página y hay que aprovechar a los que tenemos. Gómez hoy demostró que tiene talento, que presiona, que es rápido también. John Arias también viene demostrando que es un jugador muy bueno, que es físicamente muy bueno también. Tenemos jugadores buenos realmente para competir en el mundial, muchachos, así que hay que pasar página, muchachos, y seguir con lo que tenemos, que para mí tenemos un buen equipo para clasificar por lo menos de la fase de grupos del mundial. Ya depende de nosotros, muchachos, si queremos que Colombia avance. No podemos llenarnos solamente de críticas, sino también apoyar al equipo. O sea, que ellos sientan que Colombia sí los está apoyando de una manera. Por más inconforme que estemos, pues ya hay que apoyar a la selección porque ya no hay de otra. Y bueno, muchachos, comenten si ustedes también quieren que Colombia llegue muy lejos en el mundial. Tenemos equipo, muchachos, hay que tener mucha fe, hay que confiar en los jugadores. Los jugadores no son tampoco cualquier tipo de jugadores, cualquier por ahí, no, son jugadores buenos, capacitados, que vienen demostrando
unos en Europa, otros en Argentina, otros en Brasil, pero que vienen demostrando que son jugadores capaces y competentes para llegar lejos en el Mundial. Así que si usted tiene una opinión parecida a la de nosotros, comente. Y si usted tiene una opinión muy diferente a la de nosotros, también comente, que para nosotros es importante. Lo importante es que usted nos dé su opinión sobre lo que usted cree que va a pasar en el Mundial y lo que usted también quiere que pase en el Mundial. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Alex y Mateo en TikTok y en Instagram, en Facebook como Fútbol Dorado y en YouTube. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir, mi gente. Ahora.